Eh, bueno, no siendo más, vamos a empezar. ¿Cuándo priorizo la inducción y cuándo la consolidación en neoadjuvancia en cáncer de recto? Esta pregunta tiene muchas respuestas y pues depende. Vamos a hablar de qué depende y a la evidencia actual, qué es lo que mejor vemos o mejor veo yo desde lo que hacemos del día a día en el grupo, nuestro grupo en la Clínica Colombia. ¿Conflictos de interés para esta charla? Ninguno. El contenido, entonces, yo creo que estas respuestas tenemos que tenerlas para poder tener la respuesta a la pregunta de la presentación y así hacer el mejor tratamiento para estos pacientes con ese tipo de tumores. Entonces, ¿a quiénes? ¿A quiénes vamos a tratar? ¿Dónde está el tumor? ¿Sí? ¿Para qué vamos a tratar? ¿Cuáles son los objetivos? Y con base en la evidencia actual o la más importante para el momento, pues podemos tener estas respuestas. Entonces, ¿a quiénes dar TNT? Porque es que este tema se está volviendo a veces como muy popular, entre comillas, o sea, yo creo que a veces lo estamos sobreusando, ¿sí? Importante, el estado general del paciente. El paciente obvio es el más importante, un paciente que esté fit, un paciente con un ECOG de 2, 3 no va a tolerar esta terapia, ¿sí? Tiene una toxicidad importante, sobre todo la quimioradio, y una vez se está recuperando, llega la quimioterapia o viceversa. Pacientes de alto riesgo, importante, o sea, esos pacientes son realmente los que se benefician de TNT. Hay excepciones a este grupo y excepciones al otro grupo que no es de alto riesgo. Entonces, entre los estadios, T4 clínico, N2 clínico, que tenga ENVI positivo, ¿sí? O que tenga compromiso de la fascia mesorrectal o compromiso nodal lateral positivo. Estos pacientes son de alto riesgo y estos pacientes deberían tener o se benefician de una terapia TNT. ¿Dónde y qué objetivo del tratamiento? Estas tres preguntas tenemos que responderlas para poder iniciar y poder darle prioridad, para poder organizar el tratamiento, por decirlo así. ¿Dónde está el tumor? ¿En el recto superior? ¿Es del recto medio o es del recto inferior? Pues porque hay excepciones, como les decía, sobre todo en el recto inferior, como todos lo saben. El objetivo del tratamiento, queremos mejorarla. El objetivo es una preservación de órgano, pues hay unas indicaciones para preservación de órgano. El objetivo es mejorar supervivencia libre de enfermedad, pues también hay indicaciones para tener esa o sea, tenemos la evidencia para esos objetivos y teniendo en cuenta dónde está el tumor. Esto de pronto es la historia, un poco la historia de los estudios clínicos o la evidencia actual, donde empezamos desde el 2016 hablando del TNT con el estudio Polish, un fase 2, el estudio rápido en el 2020, que es como el que de pronto es un fase 3 que ya da un giro y ya le da más importancia a la terapia neoadyuvante total. En el 2022 ya los resultados del PRODISH 23, del Estelar, bueno, y el OPRA. Yo creo que los tres estudios más importantes son el rápido, el PRODISH y el OPRA. Y de pronto el Arctus, que nos va a hablar de los tiempos de terapia, ¿sí? En este momento, pues podemos hablar de inmunoterapia, pero pues es para un subgrupo seleccionado que de pronto no entra dentro de estos criterios para los pacientes actualmente. Para hablar de la evidencia, entonces, y para poder responder esas preguntas, para poder responder la pregunta de la presentación, tenemos que revisar este estudio donde, como hace un momento les hablé, es el estudio rápido, que es el estudio que hace un giro a la terapia neoadyuvante total, pero realmente el objetivo del estudio es para evaluar la radioterapia, el esquema corto, pero de aquí podemos sacar como unas respuestas a otros tratamientos para poder llegar a una conclusión de la pregunta de la presentación. ¿Cómo fue este estudio? Es un estudio fase 3 donde cogen y tratan a los pacientes de una manera estándar, 5 semanas de quimio-radioterapia, quimio con capecitabina, esperan alrededor de 6, 8 semanas más o menos, 2, llevan a cirugía, ¿sí? Después de la cirugía, dependiendo del estadio de los pacientes, se llevan a Capeox 6 meses o Folfox 6 meses. Ese es el tratamiento clásico, por decirlo así. Eh, y lo que ellos comparan es hacer radioterapia, 25 grays, 5 por 5, tener 5 días nada más, y solo radio, y posteriormente hacen Capox, 6 ciclos, 6 por 3, 18 semanas, o Folfox, también 18 semanas, o sea, 4 meses y medio, a todos los pacientes de alto riesgo. No sé si se quedaron cortos en el tiempo de la quimio o no,
y posteriormente, 4 más o menos 2 semanas, los llevaron a cirugía a los pacientes. A estos pacientes que miraron, supervivencia, bueno, el endpoint primario, la falla del tratamiento, ¿sí? De los pacientes. Endpoint secundarios, supervivencia global, cirugía CR0, respuesta patológica completa, toxicidad, complicaciones quirúrgicas, calidad de vida, ¿sí? Las características de estos pacientes eran 450 pacientes en el manejo estándar y otros 460 en el manejo experimental. De estos, eran pacientes de alto riesgo, básicamente, ¿sí? Pacientes T4, N2, compromiso de ENVI, bueno, todos tenían al menos un factor de riesgo, el 37% y 34%, dos factores de riesgo, el otro 30%, o sea, un tercio de los pacientes, y el resto otro 30%, al menos más de 3 factores de riesgo de estos, eran pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? ¿Qué hablaron aquí que nos sirve de pronto para responder esta pregunta? Que sea importante. Pacientes que tenían respuesta patológica completa, 14% en el grupo estándar y 28% en el grupo experimental, con una P de 0.001, o sea, una P estadísticamente significativa. Eso quiere decir que era un endpoint secundario, pero si hablamos aquí de TNT, ya tenemos la base de que sí sirve, que la respuesta patológica completa es un subrogado de buenos resultados o buen pronóstico de los pacientes, ¿sí? De pronto no mejora supervivencia global, pero es un subrogado de que mejora desenlaces positivos, pronóstico en el paciente. Cuando evaluamos la falla locorregional, en el subgrupo, en el lado izquierdo miramos el grupo experimental y en el grupo derecho la terapia estándar. Y si vemos, pues desafortunadamente los set point primarios y los set point secundarios, pues no se cumplieron. Les fue mejor a los de terapia estándar, ¿sí? En cuanto a enfermedad progresiva, resección quirúrgica R2, falla locorregional y falla al tratamiento, ¿sí? En conclusión, lo único que sí nos ayuda a mirar es que tenían que el TNT servía para mejorar respuesta en los pacientes con terapia neoadyuvante. Cuando miramos el análisis multivariado, miramos el tratamiento estándar, tomándolo como uno, miramos que el compromiso del compromiso del margen circunferencial, pues tenía un mayor riesgo, 1.87, y en univariado y multivariado, 2.3 veces más riesgo de peor pronóstico en estos pacientes, el grado de diferenciación 4.1 veces, que era significativo, el estadio nodal 2.4, el estadio del tumor, pues también. Entonces, esos eran factores del análisis multivariado que empeoran la situación de los pacientes. En, en conclusión, el estudio fue negativo para el endpoint primario, ¿sí? Pero sin embargo, lo que podemos sacar para responder esta pregunta o para tratar de responder esta pregunta es que el TNT tiene una mejor respuesta patológica completa cuando sea quimio previa a la cirugía. Cuando hablamos de supervivencia global en este estudio, obvio no le dio 0.6 a 1.25 el intervalo de confianza, no hay ninguna 88% versus 89% a los 3 años. Ese era un endpoint secundario, pero sin embargo sigue siendo negativo. Otro estudio después de esto, pasamos a un estudio que también se realizaba en estas sesiones, que es el PRODIGE 23, donde podemos sacar también de pronto información para poder responder la pregunta. ¿Qué hicieron en este estudio? Este es un estudio fase 3, ¿sí? Donde eran pacientes no todos eran de alto riesgo, T3 versus, entonces ellos que evaluaron pacientes T3 versus T4, N0 versus N positivo, la extensión extramural, menos de 5, más de 5 milímetros, la localización del tumor. La mayoría de tumores eran del recto medio y del recto medio y recto superior, ¿sí? Pero igual habían de todos. ¿Qué hicieron? Aquí el comparador es la quimioradio, es el esquema usual para el momento, posteriormente cirugía y luego les daban quimioterapia por 6 meses, bien sea Folfox o bien sea Capox o capecitabina en el contexto de estadios más tempranos o pacientes que no toleraban toda la terapia. Y en el otro brazo, el brazo experimental, les colocaron 3 meses de Folfirinox, que es una terapia fuerte, ¿sí? No era modificado inclusive, oxaliplatino 85 miligramos metro cuadrado, leucovorin 400, irinotecan 180, 5-fluoracilo 2.4 por superficie corporal sobre una infusión de 46 horas.
Eso les dieron 3 meses. Luego le hicieron quimioradio, la usual, 50 Grays, 50.4 Grays, más capecitabina 1600 miligramos. Luego cirugía, todos fueron a cirugía, y luego les dieron otra vez 3 meses de Folfox o capecitabina según la tolerancia del paciente. ¿Qué valoran aquí? Supervivencia libre de enfermedad, ¿sí? ¿Qué valoran también? Toxicidad, pues dado la terapia, la respuesta patológica completa, la supervivencia libre de metástasis, la calidad de vida y la supervivencia global. Cuando miramos las características de los pacientes, acá fueron un poco menos, 230 de cada uno de los brazos. La edad promedio 60 años, el género masculino 64 años, como en toda la población normal. Entonces, la ubicación del tumor, a menos de 5 centímetros, el 37%, entre 5 y 10%, el 50%, y 10 al 15%, 13%, ¿sí? Estadios T2, T3 eran T2 el 1.3%, T3 el 80% y T4 solamente el 17%. N positivo, independientemente de N1, N2, eran el 90%, ¿sí? Y márgenes laterales menores de 1 milímetro, 26% versus 27%. ¿Qué encontraron en cuanto a la respuesta patológica completa que nos ayuda a responder de pronto un poco la pregunta? El T0, 28% para TNT versus 12.6% para el esquema usual. Entonces, con una P de 0.001, que es significativo, o sea, totalmente la terapia neoayudante tiene un beneficio, ¿sí? N0, 82% versus 67%. Y el T0N0, 27% versus 12%. O sea, tiene un beneficio en respuesta patológica completa para los pacientes que usan TNT independientemente de los dos esquemas. El esquema anterior, que eran 4 meses y medio de una dupleta, más radioterapia, esquema corto, y en este, que son una tripleta, más el esquema usual, sigue teniendo un beneficio de la respuesta patológica completa. Cuando hablamos de pronto por subgrupos del recto medio, que eran como la mayor, el 50%, tienen un gran beneficio, 0.53 de hazard radio. Bueno, todo el grupo 0.69 de hazard radio. El recto superior 0.7 alcanza a pasar la unidad, pero eran los menos, no eran, no, el grupo más grande era el recto medio. Los pacientes que tenían un T3 con un ENVI o amenazado al menos, no hay una diferencia significativa. Los pacientes T4 aumenta la probabilidad, al contrario, les va peor. Eh, y los estadios 3 no tienen significancia y los estadios 4, que eran muy pocos, el 2%, pues incrementa el hazard radio, pero pues ahí no es evaluable en esos pacientes. Pero en general, el TNT tiene una probabilidad de beneficio de hasta más o menos el 31% en los pacientes que usan TNT con estadios localmente avanzados. Cuando hablamos el endpoint primario, que era supervivencia libre de metástasis, es positivo, hazard radio del 0.64 entre 0.4 y 0.9. A 3 años, 78% estaban libres de metástasis, ¿sí? Pues es algo significativo, es un estudio positivo para su momento. Luego miramos supervivencia global, que era un endpoint secundario, no es significativo, hazard radio de 0.6, pero alcanza a pasar el intervalo de confianza el 1, 0.4 a 1.05. Entonces, pues, si vamos a buscar supervivencia global, no nos va a ayudar. Y el OPRA, que es otro de los estudios que nos ayuda a responder la pregunta, es un estudio fase 2, que es como de pronto el talón de Aquiles de este estudio. Sin embargo, es un estudio grande, pero que evalúa pacientes con el del recto inferior y con un objetivo de preservación, básicamente, ¿sí? Que es otro de los objetivos que tenemos que pensar cuando vamos a responder la pregunta de la presentación. Entonces, recto distal, estadios 2 y 3 no son pacientes solamente de alto riesgo. Ven acá, estas diapositivas me las bajé de ASCO 2020. ¿Ellos qué hicieron? Mirar qué eran, ya está ahí, sabemos que hacer TNT sirve en los pacientes, pero lo que ellos también querían mirar era qué era mejor, como la pregunta, si hacer quimio primero o hacer quimio radio primero. Entonces, listo, lo evaluaron, cogieron dos grupos, un paciente que le hacían inducción con Folfox o Capeox 4 meses y después quimio radio usual, y el otro brazo era viceversa. Luego, después de terminar el tratamiento, lo volvieron a reevaluar, a volver a hacer una reestadificación,
Los pacientes que no tenían una respuesta clínica fueron llevados a cirugía. Los pacientes que tenían una respuesta clínica los llevaron a wash and wait. ¿Sí? De esto, el primer, bueno, después de los set point primario de esto, pues era evaluar la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años. Los secundarios era evaluar los resultados pues comparables del uno al otro, ¿sí? Si dar primero quimio radio era mejor o dar quimio primero era mejor, y la calidad de vida y la cirugía y el seguimiento de los pacientes que no eran quirúrgicos. Bueno, estos son los esquemas de quimioterapia, como les dije hace un momento, eran 4 meses, la radioterapia era 50 grays, y el tratamiento con la quimioradio era 5-fluoracilo por 5 días o capecitabina 800 miligramos, 825 miligramos por superficie corporal por cada dosis, o sea, 1650, que es lo usual que hacemos, ¿sí? El número de pacientes fueron 300 pacientes aproximadamente, 158 en los pacientes que fueron a inducción, más después quimioradio, y 166 los que fueron a quimioradio y luego fueron a terapia de quimioterapia. Lo de inducción para mí es como raro porque es un término que se usa más en hematología. Sin embargo, pues cada vez se usa más teniendo en cuenta aquí como la modalidad y el tiempo que se usan la quimio comparado a la quimioradio. Bueno, aquí dentro de pronto todos eran pacientes con tumores del colon de la parte baja. Estadios T1, T2, el 7% y el 13%, T3, 78 versus 76%, T4, 15% versus 26%. Compromiso nodal negativo, 30%, 70% compromiso nodal positivo, independientemente de cuántos, ¿sí? Este fue, de pronto aquí podemos evaluar el primer análisis que ellos hicieron, ¿sí? 150, de esos pacientes, de 324 pacientes, 146 se reestadificaron en el grupo de la inducción y 158 en el grupo de la quimioradio primero, ¿sí? De la parte de la inducción, de esos pacientes, 105 fueron para el segundo análisis, que era evaluar de los pacientes que hicieron una respuesta clínica, y 41 fueron llevados a cirugía. Del otro lado, fueron llevados a cirugía 38. O sea que la quimioradio ahí en números podía tener ya un beneficio, ¿sí? Fue menos pacientes que fueron a cirugía que en el grupo de la terapia de inducción. Y se llevaron a 100, o sea, hicieron respuesta 120 versus 105. De esos pacientes, 59 continuaron en seguimiento y 85 59 del grupo de inducción y 85 del grupo de quimioradio. Y de los pacientes que recayeron, 35 de los pacientes que empezaron con quimioradio y 46 de los pacientes que empezaron con inducción. Entonces, desde el primer análisis miramos que los grupos que empezaron con quimioradio, seguidos de quimioterapia, fueron llevados menos a cirugía porque hubo una mejor respuesta y esos recayeron menos que el otro grupo, ¿sí? Ahora podemos mirar porcentajes. Cuando hacen el segundo análisis, en este segundo análisis hablan primero de la supervivencia libre de enfermedad, que era el endpoint primario, no hay diferencia, 42 versus 47 con una P de 0.68. O sea que hacer quimioradio primero o hacer versus quimioterapia primero, si estamos buscando supervivencia libre de enfermedad, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Si estamos buscando supervivencia global para los pacientes de recto inferior, tampoco no hay ninguna diferencia, una P de 0.25. 25 en los pacientes de inducción murieron versus 17 en los pacientes de quimioradioterapia primero. Cuando evaluamos de pronto en estos pacientes la supervivencia libre de la supervivencia libre de falla locorregional, tampoco hay una diferencia, P de 0.35, 8 versus 13, y supervivencia libre de metástasis, que en el estudio PRODIGE era positiva, acá tampoco es positiva, 0.64, o sea, no tiene ninguna diferencia si estamos buscando alguna de estas, el orden del tratamiento no implica. Si en el recto inferior queremos buscar una preservación del recto, como hablábamos hace un momento, de esos pacientes, el 50%, 50.4% tuvieron pudieron ser llevados a wash and wait, y del otro lado, de los pacientes que iban con inducción, el 39%. Ese sería uno de los objetivos que es positivo para pensar en el orden de la terapia, ¿sí?
Cuando hablamos los pacientes que hicieron una recaída, los que tenían wash and wait hicieron recaída, no hay una diferencia. 0.94, 22 versus 21, o sea que el orden del tratamiento en estos pacientes tampoco tiene que ver con la recaída. Eh, y la supervivencia libre de TMB tampoco tiene ninguna diferencia significativa. Cuando vamos a las conclusiones, las conclusiones de esta, para poder tener una respuesta a ese tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta los criterios de alto riesgo para los pacientes que son llevados a TNT, son los que podríamos tener en cuenta para poder evaluar el orden del tratamiento y que se benefician de TNT. Si estamos hablando de un recto medio y recto superior, hacer quimio seguido de quimioradio o hacer quimioradio seguido de quimio, pues cuando estamos buscando solamente una supervivencia libre de enfermedad, es igual, o sea, no hay evidencia para hasta el momento que nos diga, mire, si de pronto cuando hablamos de subgrupos y todo esto, podemos de pronto pensar en que los pacientes que tienen, en algunas hipótesis nos han hablado de los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad a distancia o sospecha de enfermedad a distancia con un antígeno alto, un tumor Burkitt. Bueno, esta parte nos aconsejan hacer primero la quimio y luego hacer la quimio y la radio, ¿sí? Pero que la evidencia actual nos responda como tal esta pregunta, no tanto, ¿sí? Cuando hablamos del recto inferior y tenemos el objetivo de la preservación de órgano, como en muchos, sí vale la pena hacer quimio, radio y después quimioterapia. Es el mejor orden para poder tener un resultado positivo. El tiempo de la quimio. Miren que en el estudio rápido fueron 4 meses y medio, en el estudio, en el PRODIGE fueron 3 antes y 3 después, o sea, 6 meses. En el OPRA fueron 4 meses. Hay un estudio que es el ARCTUS. Ese estudio compara el rápido, que son 4 meses y medio, con 3 meses y dice que es igual, que los resultados son igualitos. Entonces, mmm, de pronto todavía no hay un gol estándar del tiempo. Generalmente, si estamos buscando una respuesta, yo creo que lo mejor depende de lo que estemos buscando y el estudio al que lo queremos meter y hacerlo igual al estudio. Eso es lo que más aconsejan. Si vamos a hacer el esquema dupleta o tripleta, pues si tenemos un paciente con una alta carga tumoral que queremos buscar una tasa de respuesta rápida y buena, pues yo creo que deberíamos colocarlo en el PRODIGE, pero de los consejos que nos dan en las guías y de pronto expertos, es que si empezamos un PRODIGE 23 debe ser igual, porque eventualmente los convertimos dependiendo de la respuesta, y eso no está bien. Pues el paciente que respondió bien, le voy a quitar de pronto menos terapia a la terapia adyuvante o no le voy a dar una adyuvancia, no está bien, o sea, se debería regir ahí. También hay que tener en cuenta el irinotecan de pronto en los estudios de cáncer de colon metastásico, de recto metastásico. El irinotecan, cuando hablamos de tripletas con irinotecan, no suma, aparte de la respuesta objetiva, no suma desenlaces positivos en supervivencia global. Entonces, yo creo que hay que tratarlo con cuidado esas tripletas porque son muy tóxicas, ¿sí? No son bien toleradas por todos los pacientes. Individualizar, pues teniendo esto, teniendo en cuenta qué es lo que queremos. Si queremos una supervivencia libre de enfermedad, pues usemos, no importa si es el orden del tratamiento. Si queremos buscar preservación, sí importa, quimioradio primero que quimioterapia. Y antes de todo eso, mirar si el paciente es fit o no es fit. Esto es lo que les traía, pensando en buscar unas respuestas a esa pregunta. No sé si ustedes tienen preguntas o opiniones que podamos adicionar a esta pregunta.